Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual nosotros vamos a explicarte paso a paso de cómo lo vas a recuperar. Una de las maneras más fácil y más rápido que es sin necesidad de llevarlo al técnico. Un proceso muy fácil. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder recuperar nuestro dispositivo? Lo que vamos a hacer es ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y puedas darle solución a esta recuperación. Esto es totalmente sin costo, no vamos a utilizar nada sin gastar nada. Lo que van a hacer ustedes es hacer tal cual como nosotros le estaremos explicando en este video tutorial. Todo se lo estaremos dando al pie de la letra para que ustedes también lo puedan hacer y puedan recuperarlo de la manera más fácil y más rápido, que es totalmente sin costo. ¿Qué es lo que? Bueno, dicho todo eso, vamos a utilizar lo que es una herramienta, ya que este dispositivo cuenta con un procesador Unisoc, al cual nosotros vamos a hacer este proceso con ese procesador. Entonces, para aquellas personas que de pronto tengan otros modelos, otros procesadores, déjenlo en los comentarios qué procesador tiene para poder enviarte un video tutorial exclusivo de tu modelo. Bueno, dicho todo eso, lo que nosotros vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo y vamos a ir lo que es a la PC, porque vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada donde te estaremos explicando dónde vas a poderla descargar y qué es lo que vas a hacer. Porque vamos a utilizar una herramienta. Esta herramienta, lo que nosotros necesitamos antes de descargarla o ejecutar esta herramienta, es recomendable desactivar lo que es el antivirus temporalmente. ¿Por qué? Porque en la hora de que nosotros descarguemos la herramienta y la instalemos, lo va a detectar la PC como virus. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desactivarla temporalmente. Luego que ya hagamos este proceso, podemos nuevamente volverla a activar. Dicho todo eso, entonces vamos a irnos a lo que es a nuestra PC y vamos a explicar todo este proceso paso a paso para que también puedas hacerlo y puedas solucionarlo. También en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos otros métodos totalmente diferentes, métodos actualizados para que también lo puedan ver y lo puedan aplicar. Bueno, como lo hemos indicado, vamos a irnos lo que es a nuestro antivirus, vamos a seleccionarlo y aquí vamos a ir del lado derecho, digo del lado izquierdo donde aparece este escudo, le vamos a dar clic. Luego bajamos aquí donde dice administrar la configuración y vamos a desactivar esta primera opción que dice protección en tiempo real. Vamos a tenerla desactivada. Luego que ya nosotros la tenemos desactivada, vamos a irnos lo que es a a nuestro navegador. Tiene que ser de Google para que puedan encontrar nuestra página oficial, o si no van a escribir así davidfrp.com para que te lleve directamente, o si no escribes aquí en el navegador davidfrp. Escribe, te sale más rápido, te va a salir esta página aquí oficial, te va a salir aquí. Ya también la puedes buscar por davidfrp.com. Para aquellas personas que de pronto estén en otros idiomas y no se pronuncie correctamente, vamos a deletreársela para puedan escribirlo letra por letra. Davidfrp se deletrea así: DEIVIFRP. Y le pueden colocar el .com también. Para aquellas personas que quieran colocar el .com, le ponen el .com, que te llevaría directamente a nuestra página oficial. Ya estando aquí, vamos a bajar a las últimas opciones. Si no te sale el candadito aquí, esta opción que dice DavidFRP apps, si no te sale aquí, te sale abajo. Entonces vamos a seleccionarla. La vamos a seleccionar y aquí vamos a poder encontrar, vamos a utilizar una herramienta que vamos a poder encontrar aquí. Vamos a ir bajando y esta sería la herramienta que nosotros estaremos utilizando hoy en este video tutorial. Esta herramienta vamos a poder, aquí van a poder encontrar lo que es la contraseña, van a poder encontrar aquí también, porque a la hora de extraerla te va a pedir una contraseña, la vas a poder encontrar aquí también.
Dicho todo eso, lo que vamos a hacer nosotros es extraer la herramienta. Cuando extraemos la herramienta te va a quedar una PC así. Le vas a dar clic derecho, le vas a dar aquí donde dice ejecutar como administrador y aquí vas a decirle que sí. Vamos a decirle que sí. Luego va a comenzar esta instalación, te va a salir esto aquí, vas a darle en siguiente, siguiente, siguiente y ahora se estaría instalando aquí este programa. En algunos de los casos a veces suele pasar que el antivirus se activa automáticamente y bloquea la herramienta. Lo otro sería que a veces también cuando la herramienta se abra te sale actualizar herramienta. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te salga actualizar herramienta? Vas a reiniciar la PC, vas a desactivar el antivirus. Si está desactivado, lo activas y lo vuelves a desactivar y vuelves a ejecutar la herramienta, que cuando te sale actualizar herramienta es porque el antivirus lo está bloqueando. Le vas a dar clic aquí donde dice iniciar sesión. Le vas a dar iniciar sesión. Luego que te lleva aquí en iniciar sesión, te va a abrir la herramienta completamente. Como lo hemos dicho, vamos a utilizar lo que es un procesador Unisoc. Vamos a utilizar un procesador Unisoc y de este lado vamos a utilizar el T616B2 o de 64 también. Vamos a seleccionarlo. Aquí de este lado vamos a poder encontrar los drivers. Le van a dar donde dice instalar este driver, instalan este también y por último instalan este. Le dan aquí en siguiente, le dan clic acá, le dan en siguiente, siguiente y siguiente. Le dan en instalar, le dicen que sí, pero ¿para qué sirve esto? Bueno, esto nos indica aquí si los drivers, si los drivers están instalados en nuestra PC, te va a salir aquí. Si tú ves que no te sale aquí los drivers instalados, te vas a devolver, le vas a dar clic aquí en la primera opción, te puede aparecer acá, lo selecciona, le das en instalar. Si no te aparece acá, cuando tú conectes el teléfono, te estaría apareciendo acá. Te estaría apareciendo aquí. Bueno, vamos a irnos aquí en servicio. Le vamos a dar clic aquí en servicio. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es apagar nuestro teléfono. Lo vamos a apagar. Vamos a apagar nuestro teléfono. Luego le vamos a dar clic aquí donde dice formatear. Le vamos a dar clic aquí en formatear. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, aquí nos indica presionar volumen abajo, introduciendo el cable USB. Vamos a presionar volumen abajo, introduciendo el cable USB. Vamos a esperar que lo reconozca. Ahora que ya cargue aquí, ya podemos soltar el botón de volumen abajo. Ya. Vamos a esperar aquí que el programa haga todo su proceso. Aquí estaría restableciendo nuestro dispositivo y se nos estaría reiniciando. Ya está totalmente formateado. Estos dispositivos solamente necesita formatearlo, restablecerlo para que se pueda eliminar por completo ese bloqueo que tenía. Ya. Se nos va a eliminar por completo en algunos de ahora, si tu teléfono, si tiene la cuenta de Google, si tienes la cuenta de Google, no te preocupes. Aquí mismo también vas a poder eliminar esa cuenta de Google. Ya, aquí, ¿cómo sabemos que nuestro teléfono nos quedó con la cuenta de Google? Bueno, vas a darle en siguiente, te tiene que salir un candadito. Si ves que te sale este candadito aquí, es porque tienes la cuenta de Google. Entonces lo vamos a apagar, lo apagamos, vamos a esperar 10 segundos que esté totalmente apagado. Hacemos ahora aquí donde dice FRP Reset, le vamos a dar clic aquí, vamos a esperar que nos salga la misma opción. Ahora introducimos cable USB, presionamos volumen abajo, esperamos que nos salga aquí. Ahora soltamos botón de volumen abajo y aquí el programa nuevamente va a hacer su proceso. Va a eliminar ahora lo que es esa cuenta de Google. Se estaría borrando, se estaría eliminando por completo esa cuenta de Google. Bueno, ahora ya tenemos nuestro teléfono sin el bloqueo que tenía
y también sin la cuenta de Google. Estamos haciendo dos cosas en un solo, totalmente sin costo, sin necesidad de llevarlo al técnico. Aquí todo te lo estamos explicando paso a paso para que tú también lo puedas solucionar, puedas recuperar tu teléfono celular de una de las maneras más fácil y más rápido con un solo clic. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es darle clic, vamos a darle todas esas configuraciones. Le damos, si tienes alguna SIM card, te recomiendo que retires la SIM card. Retiras la SIM card, le das aquí continuar sin conexión, le das en aceptar, retiras la SIM card para que puedas configurarlo lo más rápido posible. Le damos aquí en saltar, le damos en saltar. Le damos clic, le damos en saltar nuevamente y ya aquí estaremos en el paso final, en los últimos pasos. Ya, esto es una de las maneras más fácil y más rápido de poder nosotros recuperar nuestro dispositivo. Ya con un solo clic estaría totalmente recuperado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque nuestro teléfono a la hora de poder recuperarlo nos queda con un bloqueo, nos queda con algunos errores, que la pantalla se queda paralizada, que el teléfono no funciona correctamente, que el táctil se nos queda pegado. Bueno, no te preocupes, todo te lo estaremos indicando paso a paso. Ya que nuestro teléfono nos lleve directamente a inicio, lo que nosotros vamos a hacer es irnos lo que es ajuste. Te vas en ajuste, te vas en sistema, te vas aquí en restablecer y vas a restablecer todos los valores predeterminados. Cuando el teléfono formatee, te quedará libre de cualquier error y lo que vas a hacer es volverlo a configurar como lo acabamos de hacer.